La mañana se presentaba luminosa en Valencia, con el aroma del café recién hecho llenando la cocina. Mientras preparaba el desayuno, no podía evitar pensar en él. Mi hijastro, un joven de 18 años, había crecido rápidamente y cada día se volvía más atractivo. La culpa me invadía por tener esos pensamientos, pero era una lucha constante entre lo que sentía y lo que debía sentir. La familia había pasado por momentos difíciles, y yo me esforzaba por mantener la armonía en el hogar. Mi esposo trabajaba largas horas y yo me encargaba de las tareas domésticas. Sin embargo, cada vez que veía a mi hijastro, una chispa encendía algo dentro de mí. Era un sentimiento prohibido y aterrador. Esa mañana, mientras batía los huevos en la sartén, él entró en la cocina. Su presencia era inconfundible, una mezcla de juventud e inocencia que me hacía cuestionar mis propios límites. Me sonrió al verme y mi corazón dio un vuelco. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con su voz tranquila. Intenté mantener la compostura mientras le respondía que todo estaba bajo control. Mientras hablábamos de cosas triviales, como el clima o los planes para las fallas que se acercaban, sentí una conexión palpable. La tensión en el aire era innegable. Cada mirada intercambiada parecía cargada de significados ocultos. En ese instante el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos. De repente escuché la puerta delantera abrirse con un chirrido familiar. Mi esposo había regresado antes de lo esperado. El corazón se me detuvo por un momento mientras intentaba ocultar cualquier rastro de lo que había estado sintiendo. Él entró a la cocina con una sonrisa despreocupada, ajeno a la tormenta emocional que se desataba a su alrededor. «Hola a todos», dijo alegremente mientras se servía un café. Yo traté de actuar natural, pero sabía que algo había cambiado entre mi hijastro y yo. La tensión era palpable, como si un hilo invisible nos conectara y al mismo tiempo nos separara. Mi esposo comenzó a hablar sobre su día y las novedades en su trabajo, pero mis pensamientos vagaban hacia lo prohibido. ¿Cómo podía sentirme así? Era un dilema moral que me atormentaba continuamente. Mientras escuchaba a mi esposo hablar sin parar, miré a mi hijastro desde el rabillo del ojo y noté cómo él también luchaba con sus propios sentimientos. El desayuno avanzó entre risas nerviosas y miradas furtivas. Mi mente estaba llena de confusiones, deseaba mantener la familia unida, pero no podía evitar pensar en lo que podría ser si todo fuera diferente. Un instante después, mi esposo sugirió salir a pasear por el mercado central más tarde para disfrutar del ambiente festivo previo a las fallas. La idea me pareció agradable pero también inquietante. Tendría que enfrentar mis sentimientos en medio de una multitud vibrante e intensa donde los aromas del jamón ibérico y las flores frescas se mezclaban con la emoción del festival. Cuando finalmente llegamos al mercado central más tarde ese día, todo parecía estar en su lugar. Los colores brillantes de las frutas y verduras frescas contrastaban con el bullicio alegre de los visitantes disfrutando del ambiente festivo. Sin embargo, mi mente seguía atrapada en esa maraña emocional entre el deber familiar y mis deseos ocultos. Mientras explorábamos los puestos llenos de productos locales y artesanías típicas, sentí como mi hijastro se acercaba más a mí cada vez que podíamos alejarnos unos momentos del grupo familiar. En esos breves instantes compartidos entre risas nerviosas e intercambios furtivos de miradas cómplices, la atracción crecía como una llama incontrolable. Poco después nos encontramos frente a un puesto lleno de flores coloridas. Él eligió una pequeña ramita de azahar para regalarme justo cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente. En ese momento fugaz comprendí cuán delicado era todo lo que estaba sucediendo entre nosotros. Sin embargo, cuando volvíamos hacia donde estaba mi esposo esperando junto a unas mesas repletas de tapas tradicionales valencianas, sentí un nudo en el estómago al recordar las reglas no escritas que debíamos seguir como familia: no cruzar límites ni dejarse llevar por emociones peligrosas. La noche llegó rápidamente tras una jornada intensa llena de sensaciones contradictorias. El aire fresco traía consigo aromas familiares mientras regresábamos a casa después de haber disfrutado del bullicio festivo del mercado. Al llegar al hogar sentí como la tensión aumentaba nuevamente. Sabía que debía ser cautelosa para no levantar sospechas ni romper esa frágil armonía familiar construida con tanto esfuerzo durante años. Mientras ayudábamos a preparar la cena juntos en la cocina nuevamente, mi esposo entretenido viendo las noticias,
No pude evitar robarle otra mirada furtiva a mi hijastro mientras reía ante alguna broma tonta lanzada por él mismo o incluso por mí misma intentando relajar el ambiente tenso entre todos nosotros. Pero esa noche sería diferente, algo había cambiado irreversiblemente dentro de mí tras nuestros encuentros furtivos y las palabras no dichas flotaban pesadamente entre nosotros como sombras acechantes listas para salir a la luz si no teníamos cuidado suficiente. Con cada instante compartido crecía esa conexión secreta e intensa hasta convertirse casi en insostenible ante los ojos ajenos presentes. El día siguiente amaneció con un aire tenso, como si el mundo a mi alrededor estuviera esperando que tomara una decisión. La rutina familiar continuaba, pero en mi mente solo había espacio para esos momentos furtivos que compartía con él. Sabía que no podía dejar que nadie sospechara. Mi esposo, ajeno a la tormenta de emociones que me consumía, se preparaba para su día como si nada sucediera. Decidí salir a comprar algunas cosas al mercado central. Era un lugar vibrante lleno de colores y aromas frescos, donde las risas y charlas de los vendedores se entrelazaban con el canto de los pájaros que anidaban en las alturas. Pero para mí, cada rincón del mercado tenía un significado especial. Era el lugar donde nuestras miradas se cruzaban y donde las palabras tomaban forma en susurros. Mientras caminaba entre los puestos de frutas y verduras, recordé aquella tarde en la cocina. La forma en que nuestras manos se rozaron mientras alcanzábamos el mismo objeto. Ese instante fugaz había encendido una chispa en mi interior. En ese momento deseé más que una simple conexión familiar, anhelaba ser parte de su vida de una manera más profunda y significativa. Al llegar a un puesto de flores, vi un ramo de naranjas. Recordé cómo él solía reírse cuando le contaba sobre las tradiciones valencianas durante las fallas. Sin pensarlo, compré las flores y decidí llevarlas a casa como un pequeño gesto para alegrar el ambiente familiar. Mientras regresaba, no podía evitar pensar en lo que estaba haciendo. Era correcto. La culpa me acechaba constantemente, pero la atracción era poderosa y difícil de ignorar. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor, revisando unos documentos. Su sonrisa habitual me hizo sentir aún más culpable por lo que estaba sintiendo. La tarde transcurrió lentamente hasta que recibí un mensaje inesperado. ¿Te gustaría vernos esta tarde? Era él. El corazón me dio un vuelco al leerlo. Era arriesgado, pero la necesidad de verlo superaba cualquier temor. Respondí afirmativamente y acordamos encontrarnos en el mercado. Cuando llegué al mercado central nuevamente sentí mariposas en el estómago. Cada paso hacia nuestro punto de encuentro era como caminar sobre un hilo delgado entre la emoción y el peligro. Al verlo entre las multitudes, su sonrisa iluminó mi mundo grisáceo. Nos encontramos detrás de un puesto de embutidos donde la gente pasaba sin prestarnos atención. Las conversaciones alrededor eran solo ruido blanco mientras nos mirábamos intensamente. Teníamos tanto que decirnos sin pronunciar una sola palabra. No puedo dejar de pensar en ti, dijo él con voz baja. Estos días han sido diferentes. Su sinceridad me atravesó como una flecha afilada, entendía perfectamente lo que significaban esas palabras. Lo sé, respondí apenas audible. Pero debemos tener cuidado. Él asintió lentamente, su mirada fija en mis ojos mientras la distancia entre nosotros se acortaba cada vez más hasta que finalmente nos besamos. Fue un momento fugaz pero electrizante, todo lo demás desapareció por completo mientras nuestras almas parecían entrelazarse por primera vez. El beso fue breve pero intenso, nos separó la realidad del mundo exterior que podría descubrirnos en cualquier momento. Miramos a nuestro alrededor con nerviosismo antes de reanudar nuestra conversación. No deberíamos estar haciendo esto, dije mientras intentaba recuperar la compostura. Pero no puedo evitarlo, contestó él con sinceridad. Hay algo entre nosotros que no podemos ignorar. La presión aumentaba, cada encuentro furtivo hacía más difícil mantener nuestra fachada familiar intacta. Sabía que debía regresar pronto antes de levantar sospechas, así que decidimos despedirnos rápidamente tras intercambiar promesas silenciosas sobre volver a vernos pronto. Al regresar a casa sentí una mezcla de alivio y ansiedad por lo sucedido esa tarde.
cada instante vivido alimentaba tanto mis deseos como mis miedos más profundos sobre lo que significaría seguir adelante con esta relación secreta. La noche llegó rápidamente y mi esposo volvió a casa cansado después de una larga jornada laboral. Cenamos juntos sin mencionar nada fuera de lo habitual mientras yo luchaba por ocultar mis pensamientos errantes tras una sonrisa artificial. Las horas pasaron y cuando finalmente fui a acostarme, mi mente seguía atrapada entre la culpa por mis sentimientos hacia él y el deseo incontrolable por seguir explorando esa conexión prohibida. Sin embargo, sabía que cada decisión tenía sus consecuencias. Vivir así era como caminar sobre hielo fino, emocionante pero peligroso al mismo tiempo. La incertidumbre pesaba sobre mí como una sombra oscura lista para devorarme si cometía algún error. Los días siguientes transcurrieron llenos de encuentros furtivos e intensos momentos robados entre las sombras del mercado central y otros rincones olvidados de Valencia donde podíamos ser solo nosotros mismos sin las miradas inquisitivas del mundo exterior pesando sobre nuestros hombros. Cada vez era más difícil mantener esa doble vida. La presión crecía con cada beso robado o mirada furtiva compartida mientras intentábamos construir algo hermoso dentro del caos emocional al cual nos habíamos entregado sin pensarlo demasiado. Y así continuamos navegando por este laberinto emocional lleno de risas ahogadas y susurros prohibidos hasta ese día fatídico cuando todo cambió drásticamente. Las olas del mar rompían suavemente en la orilla, creando un sonido que casi parecía susurrar secretos. Habíamos decidido escapar a la playa de la Malvarrosa, un lugar donde las preocupaciones parecían desvanecerse con la brisa marina. La idea de pasar un día lejos de las miradas inquisitivas del hogar me llenaba de una mezcla de emoción y nerviosismo. Era un refugio, una pausa en medio del caos. Al llegar, el sol brillaba intensamente, reflejándose en el agua y dándole un brillo casi mágico. Caminamos por la arena, sintiendo la calidez bajo nuestros pies descalzos. Miradas furtivas se cruzaban entre nosotros, cada gesto era un recordatorio de lo que había crecido entre nosotros, algo que no podíamos compartir con el mundo exterior. Nos sentamos en una pequeña zona apartada, donde las sombrillas ofrecían sombra y privacidad. Observé cómo su sonrisa iluminaba su rostro mientras hablábamos de cosas triviales, como si el mundo a nuestro alrededor no existiera. Pero en mi interior, la tensión crecía. Cada palabra pronunciada era una danza delicada sobre el borde de lo correcto y lo prohibido. ¿Te imaginas vivir aquí?, preguntó él, mirando al horizonte. Su voz tenía una cadencia que me envolvía como un abrigo cálido en una noche fría. Sería ideal, respondí con un tono ligero, aunque sabía que era solo un sueño lejano. La realidad siempre estaba al acecho. Mientras conversábamos, las risas de otros bañistas resonaban a nuestro alrededor. Sin embargo, había una burbuja a nuestro alrededor que parecía aislarnos del resto del mundo. En ese momento todo se sentía posible y a la vez imposible. Después de un rato, decidimos dar un paseo por la orilla. Con cada paso que dábamos sobre la arena húmeda, el viento jugaba con mi cabello y mis pensamientos se descontrolaban. La atracción era innegable, cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo él repentinamente, deteniéndose frente a mí con una mirada seria. «Claro», respondí cautelosa. «¿Alguna vez has pensado en lo que pasaría si esto continuara?». Su voz temblaba ligeramente. El aire se volvió denso mientras procesaba sus palabras. Era como si hubiera abierto una puerta a algo más profundo y peligroso. «No podemos pensar así», murmuré al final, tratando de mantenerme firme ante la tormenta emocional que amenazaba con desbordarse. Sin embargo, no pude evitarlo, nuestros ojos se encontraron intensamente y fue como si el tiempo se detuviera por un instante. La conexión entre nosotros creció más fuerte y palpable hasta que finalmente nuestros labios se encontraron en un beso furtivo. Fue breve pero lleno de significado, un momento robado al mundo real donde todo parecía posible. De inmediato nos apartamos como si hubiéramos tocado fuego. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie nos hubiera visto, el corazón me latía con fuerza en el pecho mientras trataba de asimilar lo ocurrido. Ese beso había cambiado todo entre nosotros y ahora ya no había vuelta atrás. El resto del día pasó rápidamente entre risas nerviosas y miradas cómplices.
A pesar del miedo latente por ser descubiertos, había algo liberador en esa cercanía compartida. La playa era nuestra escapatoria temporal, sin embargo, sabía que esta burbuja no podía durar para siempre. Al caer la tarde decidimos regresar al coche antes de que el sol se ocultara por completo detrás del horizonte. El trayecto hacia casa fue silencioso pero cargado de emociones no expresadas. Ambos sabíamos lo complicado que sería enfrentar nuevamente nuestra realidad cotidiana. Al llegar a casa, las luces estaban encendidas y los sonidos familiares llenaban el ambiente. Mi esposo estaba preparando la cena mientras escuchaba música suave desde la cocina. El olor a pimientos asados invadía el aire y me recordó lo importante que era mantener esa fachada familiar intacta. Me senté a la mesa con ellos e intenté actuar normalmente, sin embargo, cada risa compartida resonaba como un eco distante comparado con los momentos vividos junto al mar esa tarde. La culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente mientras pensaba en cómo había cruzado líneas invisibles. Mi esposo sonrió mientras servía los platos y conversábamos sobre cosas triviales, planes para las próximas fallas o qué ingredientes necesitábamos comprar para preparar los postres tradicionales valencianos. Por fuera todo parecía perfecto, dentro mío había una tormenta creciente. La noche avanzó lentamente y finalmente me retiré a mi habitación sintiéndome exhausta emocionalmente. Me dejé caer sobre la cama y cerré los ojos tratando de encontrar calma entre mis pensamientos confusos. Sin embargo, sabía que este nuevo nivel de conexión con él complicaría aún más nuestra situación familiar. La idea de perderlo me aterrorizaba tanto como perder lo que había construido junto a mi esposo durante todos esos años. Las decisiones eran difíciles, cada día parecía más complicado mantener ese equilibrio frágil entre deseo y responsabilidad. Con el tiempo corriendo implacablemente hacia adelante y las tensiones acumulándose bajo la superficie tranquila de nuestra vida diaria, ¿cuánto tiempo podría continuar así? Sabía que pronto tendría que enfrentar las consecuencias de mis elecciones, o arriesgarme a perderlo todo en esta búsqueda desesperada por encontrar sentido entre mis sentimientos contradictorios. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente caí rendida en un sueño inquieto lleno de imágenes confusas, risas mezcladas con lágrimas y besos robados ahogados por gritos silenciosos clamando por respuestas ante lo inevitable. La lluvia caía con fuerza aquella tarde, creando un murmullo constante que llenaba los espacios vacíos de la casa. Miré por la ventana, observando cómo las gotas se deslizaban por el cristal, como si fueran lágrimas de un cielo que también parecía sufrir. La atmósfera se tornó pesada, y el peso de mis pensamientos me oprimía aún más. La culpa me envolvía en un abrazo frío y sofocante, mientras mi mente giraba en torno a lo que estaba sucediendo entre nosotros. El sonido del timbre rompió el silencio. Era él, mi hijastro con su cabello empapado y una sonrisa que desafiaba la tormenta. Abrí la puerta y una ráfaga de aire húmedo entró en casa. Su presencia iluminó el ambiente gris, aunque la preocupación por lo que estábamos haciendo seguía acechando en cada rincón. ¿Te gustaría quedarte aquí un rato? Pregunté, consciente de que no había otra opción si queríamos evitar ser vistos. Asintió con un gesto afirmativo y cerré la puerta tras él. La calidez de su cuerpo contrastaba con el frío exterior. Nos sentamos juntos en el sofá, buscando refugio en la penumbra del salón. La lluvia seguía golpeando los cristales, creando una melodía casi hipnótica que me llevó a perderme en mis pensamientos. Las horas pasaron lentamente mientras compartíamos historias triviales sobre nuestra vida cotidiana. Hablamos del mercado central y de cómo las fallas se acercaban rápidamente, llenando Valencia de color y alegría. Pero incluso esas conversaciones ligeras estaban impregnadas de una tensión palpable, cada mirada furtiva y cada toque accidental encendían llamas dentro de mí que no podía ignorar. La noche avanzó y el tiempo se volvió irrelevante. La lluvia continuaba su danza incesante afuera mientras nosotros nos sumergíamos más profundamente en nuestra conexión emocional. En un momento dado, nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Fue un roce fugaz pero electrizante que nos dejó a ambos en silencio. No sé qué está pasando entre nosotros, dijo él al fin, pero no puedo dejar de pensar en ti. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar. Mis propios sentimientos habían estado gritando por ser reconocidos, y ahora estaban expuestos al aire fresco de esa habitación oscura.
Esto es complicado, respondí con voz temblorosa. No podemos seguir así, pero tampoco puedo negar lo que siento. Me miró intensamente, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y vulnerabilidad. En ese instante comprendí que había cruzado una línea que nunca pensé cruzar. El miedo a perderlo todo se apoderó de mí, mi familia estaba en juego y yo estaba jugando con fuego. La noche avanzó sin piedad, las horas parecían deslizarse entre nuestros dedos como arena fina. A medida que la tormenta afuera arreciaba, nosotros también nos refugiamos más cerca el uno del otro. El calor entre nosotros creció hasta convertirse en algo casi tangible. Pasamos la noche juntos, las palabras fluyeron como ríos desbordados mientras compartíamos nuestras esperanzas y temores más profundos bajo la luz tenue del salón. La conexión emocional era tan intensa que cada momento se sentía como si estuviéramos construyendo algo nuevo entre nosotros, una realidad alternativa donde nuestras almas podían encontrarse sin restricciones ni juicios. Sin embargo, al amanecer llegó la cruda realidad junto con los primeros rayos del sol filtrándose a través de las cortinas. La luz dorada iluminó el espacio donde habíamos compartido tanto, pero también trajo consigo el peso de lo prohibido. Sabía que no podía permitir que esto continuara, había demasiadas cosas en juego. El sonido del timbre interrumpió nuestros pensamientos, era mi esposo regresando temprano a casa tras una reunión inesperada. El pánico me invadió mientras miraba a mi hijastro con ojos llenos de miedo e incertidumbre. «Debo irme», susurró él rápidamente antes de levantarse del sofá, «no quiero poner esto en riesgo». Asentí con tristeza mientras él se dirigía hacia la puerta trasera para salir sin ser visto por mi esposo. Cada paso resonaba como un eco doloroso dentro de mí, sabía que ese momento marcaría un punto decisivo en nuestra historia compartida. Cuando finalmente abrí la puerta para recibir a mi esposo, intenté ocultar mi nerviosismo detrás de una sonrisa forzada. Él entró empapado pero sonriente después de haber pasado por alto cualquier inconveniente climático para volver a casa temprano. «¿Qué tal estuvo tu día?», pregunté tratando de sonar despreocupada mientras servía café caliente en tazas humeantes. «Un desastre total», respondió él riendo, «pero al menos estoy aquí ahora contigo». Me esforcé por mantener la conversación ligera mientras mi mente vagaba hacia lo ocurrido durante la noche anterior, las risas compartidas, los secretos revelados y esa conexión indescriptible que había florecido entre nosotros dos bajo el manto oscuro del secreto. A medida que pasaban los días siguientes intenté regresar a la rutina habitual, preparar cenas familiares y asistir a eventos sociales relacionados con las fallas próximas al mercado central. Sin embargo, cada vez que veía a mi hijastro o pensaba en esos momentos robados juntos, sentía como crecía dentro de mí una lucha interna feroz e incontrolable entre mis deseos personales y mis responsabilidades familiares. La presión aumentaba gradualmente, era como si estuviera caminando sobre un hilo tenso donde cualquier movimiento podría hacerme caer al abismo emocional del caos total. Cada encuentro casual era una mezcla explosiva entre alegría y culpa. No sabía cuánto tiempo podría soportar esta dualidad sin explotar o caer irremediablemente hacia alguna tragedia inevitable. Los días transcurrieron así hasta llegar al fin de semana siguiente cuando decidimos organizar una fiesta familiar para celebrar las fallas anticipadas. Era una tradición arraigada profundamente en nuestra vida familiar, risas compartidas alrededor de mesas repletas de comida típica valenciana y fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno como símbolo del renacer primaveral. Pero esta vez había algo diferente flotando en el aire, miradas furtivas cruzadas entre él y yo cuando nadie estaba mirando, conversaciones llenas de insinuaciones ocultas bajo risas nerviosas rodeadas por amigos y familiares desprevenidos. Sin embargo, sabía que esta celebración también traería consigo riesgos adicionales, riesgos difíciles e incómodos ante los ojos curiosos e inquisitivos del resto del mundo exterior. La tensión acumulada estallaría inevitablemente algún día. ¿Podría soportar las consecuencias? La fiesta se acercaba rápidamente y la preparación se había convertido en un torbellino de emociones. Mientras ayudaba con los preparativos, mi mente viajaba hacia el hijastro. Cada risa, cada mirada furtiva entre nosotros, creaban un ambiente cargado de tensión. La familia estaba emocionada por la celebración, pero para mí, era una trampa disfrazada de alegría. El día de la fiesta llegó, y el bullicio del hogar resonaba en cada rincón.
La música sonaba alegremente mientras los amigos y familiares comenzaban a llegar. Intenté mantenerme ocupada, organizando las mesas y asegurándome de que todo estuviera perfecto. Sin embargo, la ansiedad crecía dentro de mí como una sombra que no podía ignorar. Cuando el hijastro apareció en la sala con una sonrisa radiante, mi corazón dio un vuelco. Se veía tan feliz rodeado de amigos, pero esa felicidad contrastaba con el nudo que sentía en mi estómago. La culpa me asaltaba al pensar en lo que compartimos en secreto. Era un juego peligroso y cada momento a su lado me hacía cuestionar mis decisiones. Un amigo del hijastro llegó poco después. Su presencia trajo consigo un aire ligero y despreocupado que parecía eclipsar todo lo demás. La forma en que interactuaban me hizo sentir incómoda, era como si él pudiera ver más allá de las sonrisas forzadas y las conversaciones triviales. La conexión entre ellos era evidente y eso me generó celos inesperados. Mientras servía aperitivos en la terraza, escuché risas provenientes del salón. Me acerqué para ver qué sucedía y encontré al hijastro contando anécdotas graciosas sobre su infancia. Todos reían a carcajadas, pero yo solo podía pensar en cómo esa alegría podría desvanecerse si alguien descubría nuestro secreto. En medio de la celebración, el esposo se acercó a mí con una copa de vino en la mano. ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa despreocupada. Su tono era amable, pero había algo inquietante en su mirada, quizás intuía que algo no estaba bien. Sí, solo estoy disfrutando de la fiesta, respondí tratando de sonar convincente. Sin embargo, mientras hablábamos noté cómo el amigo del hijastro me observaba desde lejos. Su mirada parecía penetrante y curiosa, no podía evitar sentirme expuesta bajo su escrutinio. En ese momento comprendí que mantener nuestra relación oculta se volvía cada vez más complicado. La fiesta continuó avanzando entre risas y brindis. En un momento dado, el hijastro se acercó a mí mientras todos estaban distraídos con un juego improvisado en el salón. ¿Te gustaría salir a tomar aire fresco?, sugirió con voz suave. Asentí sin pensarlo dos veces, necesitaba ese respiro lejos del bullicio familiar. Salimos al patio trasero donde la música apenas llegaba y las luces parpadeantes creaban una atmósfera mágica. Me alegra poder hablar contigo a solas, dijo mientras se apoyaba contra la barandilla. Yo también, respondí sintiendo como mi corazón aceleraba ante su cercanía. ¿Te sientes bien? Pareces algo tensa, preguntó con preocupación genuina. No es nada, solo es esta fiesta, murmuré tratando de restarle importancia. Se quedó en silencio por un momento antes de continuar. A veces siento que todos están tan felices, pero yo no puedo dejar de pensar en nosotros. Su confesión me dejó sin palabras, no esperaba que él también estuviera lidiando con estos sentimientos conflictivos. Es complicado, logré decir finalmente mientras miraba hacia el horizonte iluminado por las luces festivas. Lo sé. Pero no puedo evitarlo, insistió acercándose más a mí. En ese instante algo cambió entre nosotros. La distancia emocional se desvaneció por completo cuando nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre la barandilla. Mirándonos fijamente, ambos supimos que había más entre nosotros que solo atracción prohibida. En ese momento exacto, alguien salió al patio interrumpiendo nuestra conexión silenciosa. Era el amigo del hijastro nuevamente. ¿Qué hacen aquí? Vengan. Hay un juego nuevo, exclamó alegremente sin percatarse del peso del instante anterior. La magia se desvaneció instantáneamente mientras regresábamos al interior donde todos estaban reunidos nuevamente para jugar y reírse juntos. La tensión entre nosotros permanecía latente, pero ahora había una nueva capa, el temor a ser descubiertos por este nuevo testigo involuntario. A medida que avanzaba la noche y los juegos continuaban, sentía como mi corazón luchaba contra mis propios deseos y responsabilidades familiares. El esposo parecía disfrutar cada momento rodeado de sus amigos, su risa resonante llenaba los espacios vacíos dentro de mí donde antes había habido alegría genuina. Sin embargo, cuando miré al hijastro desde Across the Room durante uno de los juegos más animados, vi cómo su expresión cambiaba al encontrarme, había preocupación mezclada con deseo reflejada en sus ojos oscuros e intensos. Esa mirada me dejó claro que ambos sabíamos que esta situación era insostenible. Tarde o temprano tendríamos que enfrentar lo inevitable.
Las horas pasaron volando hasta llegar a un punto culminante cuando todos comenzaron a bailar bajo las luces titilantes del jardín trasero transformado en pista improvisada. El ambiente festivo contrastaba fuertemente con mi creciente inquietud interna, cada giro y vuelta me recordaban lo frágil que era nuestra situación secreta. De repente sentí como alguien tiró suavemente de mi brazo, era el amigo del hijastro nuevamente buscando compañía para bailar junto a otros invitados. Acepté sin pensarlo demasiado, necesitaba distraerme aunque fuera por unos momentos. Mientras bailábamos al ritmo alegre de la música española tradicional, noté cómo el hijastro nos observaba desde lejos con una expresión cargada de emociones contradictorias, celos mezclados con frustración e impotencia ante lo inevitable que nos acechaba como sombras al caer la noche. La fiesta continuó hasta altas horas mientras yo intentaba mantenerme alejada del caos emocional interno creado por mis sentimientos encontrados hacia ambos hombres. Mi esposo lleno de confianza e inocencia frente a mi deseo prohibido hacia su hijo mayor, quien ahora también compartía esos sentimientos ocultos bajo capas invisibles pero palpables entre nosotros. Al final de esa noche llena de risas artificiales e ilusiones pasajeras quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno donde debía ser madre responsable y esposa leal frente al otro donde emergían deseos ocultos imposibles. ¿Qué camino elegir? Las preguntas flotaban pesadamente sobre mí como nubes oscuras amenazantes listas para estallar. La fiesta continuaba, pero yo me sentía cada vez más distante de la alegría que me rodeaba. Las risas y los brindis resonaban en mis oídos, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. Mi esposo, ajeno a mis pensamientos oscuros, sonreía y hablaba con los invitados, su confianza irradiando una calidez que contrastaba con el frío que sentía en mi pecho. Al mirar a mi hijastro en la distancia, noté cómo sus ojos buscaban los míos entre la multitud. Había algo en su mirada que me hizo estremecer. Era un destello de complicidad, un reconocimiento de lo que ambos sabíamos que existía entre nosotros. La presión de mantener las apariencias se volvía insoportable. Sin embargo, no podía permitir que el caos de mis sentimientos interrumpiera la celebración. A medida que avanzaba la noche, las luces parpadeantes del salón parecían reflejar mi confusión interna. La música sonaba más fuerte, llenando el aire con una energía vibrante que contrastaba con mi ansiedad. El momento llegó cuando mi esposo se acercó a mí y me preguntó si todo estaba bien. Intenté sonreír y asentir, pero no pude evitar sentirme atrapada en una red de mentiras. ¿Te gustaría bailar?, sugirió con una sonrisa despreocupada. Acepté su invitación sin poder articular una respuesta clara. Mientras bailábamos, mis pensamientos se deslizaban hacia lo prohibido. Las manos de mi esposo sobre mi cintura me recordaban lo que debía ser nuestra vida juntos, mientras que la imagen de mi hijastro se interponía entre nosotros como un fantasma. La música cambió a una melodía más lenta y suave. En ese instante vi a mi hijastro acercarse a nosotros desde el borde del salón. Su mirada era intensa y llena de emoción contenida. No podía ignorar el efecto que tenía sobre mí, cada vez que estaba cerca, el aire se volvía más denso y mis pensamientos más oscuros. ¿Puedo bailar contigo también?, preguntó él con una voz suave pero firme. Mi corazón dio un vuelco al escuchar sus palabras. Mi esposo me miró sorprendido por la interrupción, pero asintió sin saber lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. Mientras girábamos en la pista de baile, sentí como nuestras manos se encontraban brevemente antes de separarse nuevamente. Era un contacto fugaz pero electrizante, un recordatorio del vínculo secreto que habíamos comenzado a construir. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación. La noche avanzó y las conversaciones se tornaron más animadas alrededor nuestro. Las risas llenaban el aire mientras yo intentaba mantenerme presente en el momento, luchando contra los pensamientos perturbadores sobre lo que podría ser si nos atreviéramos a cruzar esa línea invisible entre nosotros. El momento culminante llegó cuando nos encontramos solos en un rincón apartado del salón tras la cena. La música seguía sonando suavemente desde lejos mientras él me miraba fijamente a los ojos. No puedo seguir así, dijo finalmente él con voz baja pero decidida. No puedo ignorar lo que siento por ti. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco incesante, eran tanto una liberación como una condena. La culpa inundó mis venas al escuchar su confesión,
sabía que había cruzado límites inquebrantables al permitirle entrar en mi corazón de esa forma tan peligrosa. Pero al mismo tiempo había algo liberador en su honestidad, era como si ambos hubiéramos estado caminando por un hilo tenso durante demasiado tiempo. Esto no puede ser, respondí casi sin pensar, temiendo las consecuencias de nuestras acciones. No podemos arriesgarnos a perderlo todo. Pero algo dentro de mí anhelaba desafiar esa lógica fría y racional. «¿Y si no hay otra opción?», replicó él con intensidad creciente en su voz. «Siento esto profundamente y no puedo dejarlo pasar». La urgencia en sus palabras resonó dentro de mí, cada segundo contaba y sabía que debía tomar una decisión pronto. El sonido del bullicio festivo parecía desvanecerse mientras nos mirábamos fijamente sin poder apartar la vista uno del otro. La presión externa aumentaba, las risas lejanas eran solo ruido blanco comparado con el torrente emocional entre nosotros. El dilema se volvió abrumador, debíamos seguir adelante con esta conexión prohibida o poner fin a todo antes de perderlo todo. Cada opción traía consigo consecuencias devastadoras para nuestra familia ya frágil. Un ruido repentino interrumpió nuestro momento, alguien se acercaba hacia nosotros desde el fondo del salón. Era mi esposo quien había estado buscando su bebida olvidada justo detrás donde estábamos parados. «¿Todo bien aquí?», preguntó él con tono despreocupado al vernos juntos en esa esquina oscura del salón. Su mirada pasó rápidamente entre nosotros dos antes de continuar hablando sobre trivialidades sin darse cuenta del peso real detrás de nuestras palabras anteriores. Ese instante fue suficiente para romper la tensión acumulada entre yo y mi hijastro. Ambos nos apartamos rápidamente como si hubiéramos sido sorprendidos haciendo algo horrible, aunque no hubiera pasado nada físicamente evidente ante los ojos ajenos. Sin embargo, la chispa seguía ardiendo dentro mío. Sabía que había cruzado un umbral emocional irreversible aquella noche aunque tratara desesperadamente por esconderlo bajo capas superficiales de normalidad familiar. A medida que avanzábamos hacia el final de la fiesta cargados por emociones contradictorias, la risa forzada mezclándose con secretos inconfesables, me di cuenta, nada volvería a ser igual después de esto. El futuro se tornaba incierto mientras navegábamos por aguas turbulentas donde cada decisión podría llevarnos al abismo o salvarnos del colapso total. Las sombras acechaban desde todos lados mientras reflexionaba sobre lo inevitable, tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias. Las luces de la fiesta parpadeaban, reflejando la tensión que se había apoderado de mi ser. Las risas de los invitados resonaban como ecos lejanos, mientras yo me debatía entre el deseo y la culpa. La relación con mi hijastro había cruzado una línea que nunca pensé que traspasaría. Cada mirada furtiva, cada roce accidental, parecía intensificar la tormenta emocional que me atormentaba. El esposo se movía entre los invitados, ajeno a la lucha interna que me consumía. Me encontraba atrapada en un laberinto de emociones, donde el amor por mi familia chocaba con una atracción que no podía ignorar. La revelación sobre su pasado, aquella historia oculta de desamor y traiciones, había cambiado mi perspectiva sobre él. Comprendí que su vulnerabilidad había sido un puente hacia mis propios sentimientos reprimidos. Mientras pensaba en esto, vi a mi hijastro al otro lado del salón. Su sonrisa era un faro en medio de mi confusión. Se acercó a mí con un gesto casual, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo sentir expuesta. «¿Todo bien?», preguntó con una voz suave, casi como si pudiera leer mis pensamientos. «Sí, solo cansada», respondí, intentando mantener la compostura. Pero en el fondo sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. La presión aumentaba a medida que la fiesta avanzaba y los secretos se volvían más pesados. La noche continuó con música y baile, pero cada risa sentida era un recordatorio de lo que estaba en juego. La idea de perderlo todo me aterraba, sin embargo, cada vez que nuestras miradas se encontraban, el mundo a nuestro alrededor desaparecía. Era como si estuviéramos en nuestra propia burbuja, aislados del resto. Cuando finalmente se apagaron las luces y los últimos invitados comenzaron a marcharse, sentí un alivio momentáneo. Pero también sabía que ese alivio era solo temporal, las sombras de la realidad se aproximaban rápidamente. Mientras ayudaba a recoger algunas copas vacías en la cocina, él entró detrás de mí. «¿Puedo ayudarte?», ofreció con una sonrisa cómplice.
No es necesario, respondí casi automáticamente, pero algo en su mirada me hizo dudar. Solo necesito pensar. Siempre es bueno pensar, dijo él mientras se acercaba un poco más. En ese instante el espacio entre nosotros se volvió palpable. Una chispa inconfundible llenó el aire y antes de darme cuenta, estaba muy cerca de él. Las palabras parecían superfluas, todo lo que quería hacer era sentirlo cerca una vez más. Entonces ocurrió, nos besamos. Fue un momento fugaz pero intenso, una mezcla de anhelo y desesperación que dejó una marca indeleble en mi corazón. De repente escuché pasos acercándose y nos separé rápidamente como si nos hubieran descubierto en plena transgresión. El esposo entró justo cuando comenzábamos a recuperar el aliento, su mirada inquisitiva nos atravesó como dagas. ¿Todo bien aquí?, preguntó sin sospechar nada. Sí, solo estábamos limpiando, respondí con nerviosismo mientras trataba de evitar su mirada. La tensión era palpable mientras continuábamos con las tareas domésticas en silencio. A medida que pasaban los minutos, cada palabra no dicha pesaba más sobre mis hombros. Sabía que esta situación no podría sostenerse por mucho tiempo, algún día todo saldría a la luz. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos del beso y las miradas furtivas invadieron mis pensamientos hasta el amanecer. El día siguiente llegó sin piedad, las rutinas familiares continuaron como si nada hubiera cambiado, pero yo sabía que todo estaba diferente bajo la superficie. Al salir al mercado central para hacer algunas compras para la cena familiar, me encontré rodeada por los colores vibrantes y aromas familiares del lugar, sin embargo, todo parecía desdibujado ante mis ojos inquietos. Cada esquina traía consigo recuerdos de momentos compartidos con él, risas cómplices y susurros escondidos entre los puestos llenos de frutas frescas y pescado recién traído del mar. Mientras recorría el mercado buscando ingredientes para preparar algo especial esa noche, un amigo del hijastro apareció inesperadamente entre las multitudes bulliciosas. Su presencia fue como un balde de agua fría, sabía lo cerca que estábamos y cómo eso podría complicar aún más las cosas si llegara a hablar con él sobre nosotros. El amigo sonrió al verme. Hola. No esperaba verte aquí. Hola, respondí tratando de mantenerme tranquila mientras buscaba salir rápidamente del lugar antes de ser arrastrada hacia una conversación incómoda. ¿Sabías que hay una fiesta esta noche? Podríamos ir todos juntos, sugirió sin darse cuenta del caos emocional al cual estaba invitando a participar. No sé, quizás, murmuré evasivamente mientras pensaba en cómo evitar cualquier reunión social donde pudiera estar presente mi hijastro y su amigo al mismo tiempo. A medida que regresé a casa cargando las bolsas llenas de ingredientes frescos pero pesados por dentro debido a mis pensamientos agitados sobre lo inevitable, la verdad saldría tarde o temprano. Me di cuenta de cómo cada decisión afectaría nuestro futuro familiar. La cena esa noche fue tensa, todos intentaban actuar normalmente aunque sabíamos muy bien lo contrario, secretos ocultos estaban latentes bajo cada palabra dicha o no dicha durante la comida familiar compartida alrededor de la mesa. Después de cenar, decidí salir al balcón para respirar aire fresco e intentar despejar mi mente atormentada por tantos dilemas morales acumulados dentro mío desde hacía semanas ya. Mirando hacia las calles iluminadas por las luces titilantes desde los balcones vecinos recordé lo feliz que solíamos ser antes del caos emocional desatado por decisiones imprudentes e impulsivas. En ese momento escuché pasos detrás mío, giré lentamente para encontrarme cara a cara con él otra vez, mi hijastro, su expresión mostraba preocupación mezclada con curiosidad intensa ante mi silenciosa contemplación nocturna. ¿Estás bien?, preguntó suavemente mientras daba un paso más cerca rompiendo nuevamente cualquier distancia física entre nosotros dos. Antes incluso de poder responderle adecuadamente o encontrar palabras adecuadas para expresar lo confusa e intranquila que me sentía ahora mismo frente a él, el sonido repentino del timbre resonó dentro del hogar interrumpiendo nuestra conversación privada. El corazón comenzó a latir violentamente mientras mirábamos hacia dónde provenía ese sonido inesperado. ¿Quién podría ser? ¿Qué revelaciones nos esperaban tras esa puerta? En ese instante comprendí, nada volvería a ser igual después de esta noche. El timbre resonó en la casa como un eco de los secretos que habíamos estado guardando. La tensión se palpaba en el aire, y el miedo a ser descubiertos me paralizó momentáneamente.
Miré a mi hijastro, sus ojos reflejaban la misma inquietud que sentía en mi pecho. La puerta se había convertido en un umbral entre nuestra realidad y el caos que podría desatarse. Con un movimiento casi automático me acerqué a la puerta. Cada paso resonaba como un tambor en mi mente. Abrí despacio, consciente de que cada segundo contaba. Al otro lado, un amigo del esposo sonrió, ajeno a la tormenta emocional que se desataba dentro de mí. Su presencia era un recordatorio de la vida normal que intentábamos mantener, una vida que ahora se sentía como una fachada frágil. «Hola, ¿está tu marido en casa?», preguntó con una voz despreocupada. Esa pregunta simple me golpeó con fuerza. ¿Cómo podía seguir adelante con esta mentira mientras el mundo exterior continuaba su curso sin saber lo que realmente sucedía? «Sí, está en el salón», respondí con una sonrisa forzada, tratando de ocultar la angustia que me invadía. Cerré la puerta tras él y volví al salón donde mi hijastro me esperaba, aún tenso y preocupado. «¿Qué hacemos ahora?», susurró él, su voz apenas audible por el miedo a ser escuchados. «No lo sé», admití con sinceridad. «No podemos seguir así». La frase salió de mis labios como una declaración irrevocable. La presión de mantener nuestra relación secreta estaba comenzando a desgastarme, el peso de la culpa era abrumador. El amigo del esposo entró al salón y comenzó a hablar con él sobre cosas triviales, deportes, trabajo, planes para el fin de semana. Mientras los escuchaba desde la distancia, me sentí atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro lleno de deseos ocultos. Mientras ellos conversaban alegremente, mi mente divagaba hacia las últimas semanas. Los momentos compartidos con mi hijastro habían sido intensos y reveladores, cada mirada y cada roce accidental habían encendido una chispa que no podía ignorar. Pero ahora todo parecía estar al borde del colapso. Cuando finalmente logré escapar del bullicio del salón, fui hacia la cocina para intentar calmar mis pensamientos. El mercado central estaba a solo unas calles de distancia, recordé cómo habíamos paseado por allí entre risas y miradas furtivas. Ese lugar vibrante había sido nuestro refugio temporal. De repente sonó mi teléfono móvil sobre la mesa, un mensaje del esposo apareció en pantalla. «¿Puedes venir aquí un momento?». Mi corazón se detuvo por un instante, sabía que este llamado tenía implicaciones serias. Me dirigí hacia donde estaban ellos dos y encontré al esposo mirando su teléfono con expresión seria. «¿Qué sucede?», pregunté intentando sonar tranquila. «Necesito hablar contigo», dijo él sin apartar la vista de la pantalla. «He encontrado algo». Mis entrañas se retorcieron ante esas palabras, sabía que cualquier cosa podía ser reveladora. El amigo se despidió rápidamente después de notar el cambio en el ambiente y salió por la puerta sin mirar atrás. El silencio se apoderó del lugar mientras mi esposo giraba lentamente su teléfono hacia mí, su expresión era dura como una piedra. «¿Qué es esto?», inquirió mostrando una imagen capturada durante uno de nuestros encuentros furtivos en el mercado central. La fotografía hablaba por sí sola, éramos nosotros dos riendo juntos, más cerca de lo que debíamos estar. «No, no es lo que parece», balbuceé mientras intentaba encontrar palabras para defenderme ante esa evidencia irrefutable. «¿Y qué es entonces?», replicó él con voz fría y decepcionada. «¿Te creías que esto no podría salir a la luz?». La culpa se convirtió en un nudo en mi garganta mientras observaba cómo sus ojos cambiaban de confianza a traición casi instantáneamente. En ese momento comprendí que todo lo que había intentado proteger estaba desmoronándose frente a mí. «Lo siento», fue lo único que pude articular antes de sentirme atrapada entre mis deseos prohibidos y las responsabilidades familiares que siempre había llevado sobre mis hombros. Él dio un paso atrás como si hubiera recibido un golpe físico. «No puedo creerlo», murmuró casi para sí mismo mientras procesaba lo sucedido ante sus ojos incrédulos. Su reacción era predecible pero devastadora, nunca había querido llegar a este punto. La atmósfera cambió drásticamente, ya no éramos los tres amigos compartiendo risas sino dos personas enfrentadas por decisiones equivocadas y secretos oscuros. El aire estaba cargado de tensión palpable cuando él levantó el teléfono nuevamente para examinarlo mejor. «No sé si puedo seguir así», dijo finalmente con voz quebrada pero decidida. Cada palabra caía como una sentencia sobre mí,
sabía lo mucho que significaría eso para nuestra familia si decidía actuar en consecuencia. Fue entonces cuando comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cualquier movimiento equivocado podría llevarnos al desastre total, o abrir viejas heridas nunca sanadas entre nosotros tres. El silencio reinante se volvió ensordecedor mientras ambos nos mirábamos fijamente. Las decisiones ya estaban tomadas, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta flotando entre nosotros como sombras amenazantes dispuestas a devorarnos si no actuábamos rápido. En ese instante crucial comprendí algo fundamental. Aunque deseaba mantener intacta nuestra familia, el deseo ardiente por mi hijastro nunca dejaría de existir, ni tampoco las consecuencias devastadoras de nuestras acciones pasadas. La incertidumbre se cierne sobre nosotros como una nube oscura lista para estallar en cualquier momento. Cada segundo cuenta mientras espero su reacción definitiva ante esta revelación inesperada.